Muy buenas noches. Volvemos a encontrarnos con este programa de la Fundación Ave Fénix, Vida Plena Sin Adicciones. Con ustedes, como siempre, quien les habla, Patricia Caro, bioquímica con especialización en drogadependencia, y Camila Balcar. Buenas noches, Camila. Buenas noches, Patri. Buenas noches a todos. Licenciada en Psicología. Vamos a encarar con ustedes hoy un título muy importante, muy teórico, tiene mucho contenido psicológico, que es Los adictos y sus familias. Vamos a tratar de ver cómo se produce un adicto en familias que desde afuera, incluso desde adentro, nos pueden parecer muy normales. Vamos a los títulos, señor director, y entramos en tema. Como anunciáramos en la presentación, hoy vamos a hablar de los modelos de familia. Este primer bloque va a ser casi exclusivamente de Camila, que para eso es la psicóloga y la especialista en este tema. Vamos a analizar juntos los distintos modelos de familia que puede haber, como para que veamos entre todos qué modelos de familia pueden generar hijos adictos y por qué motivo, y qué modelos no, porque realmente hay modelos de familia que jamás generarán hijos adictos, porque son demasiado perfectas, diría. No ¿Será sé. que existe? No, sí, yo conozco más de una. Familias perfectas conozco que son increíbles, pero bueno, el ideal no siempre se da. Lo importante es que conozcamos los distintos modelos de familia con sus definiciones propias, con sus nombres y apellidos, porque uno mismo desde adentro de esta familia puede no darse cuenta que está constituyendo una familia problemática o multiproblemática que puede generar en su seno un hijo adicto. Entonces vamos a darle espacio a Camila. En el segundo bloque ya vamos a hablar de las familias verdaderamente disfuncionales, las más peligrosas con respecto a las posibilidades de enfermedad de los hijos, pero primero vamos a ver los modelos de familia que están entre todos nosotros, los habituales, los que siempre se ven. Te dejo lugar, Camila. Bien, Patri, me parece importante primero, para dar lugar a estos modelos de familia, dar a conocer como una definición de familia, qué se entiende por familia, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que la consideramos como un sistema abierto, como la unidad básica relacional que tiene la sociedad, ¿sí? Tenemos que saber qué es la familia, quien va a garantizar desde el momento del nacimiento, incluso desde antes, que va a transmitir los valores, las creencias, los modos de comportamiento de cada individuo, ¿no? Por eso se considera que la familia es la unidad básica relacional. Y cada familia, en toda familia, las distintas personas que integran este sistema van a tener diferentes roles, diferentes funciones que no son estáticos, sino que van cambiando a lo largo de las crisis, de los momentos, de los distintos ciclos vitales que la familia va transitando y según las diferentes circunstancias. Hay que tener en cuenta que hay dentro de estas familias, de todas las familias, dos tipos de relaciones. Relaciones que son simétricas y relaciones que son complementarias. Las que son simétricas son aquellos roles que actúan de manera igualitaria. Por ejemplo, si estamos hablando del rol que tienen los hermanos, ¿sí? Se supone que estos están en iguales condiciones. Ahora hablamos de relaciones complementarias cuando hay asimetría en la relación o cuando debería haberla, porque no está mal que lo haya, ¿no? Es necesario marcar esta asimetría, como por ejemplo en el vínculo entre padres e hijos. Tenemos que saber que no existe un único modelo de familia o un único formato de familia, sino que
de acuerdo a cómo se van constituyendo esta familia, podemos hablar de diferentes tipos. Y es a esto a lo que nos vamos a referir, más precisamente a los comportamientos de familia, ¿sí? No vamos a hablar tanto de tipo como clasificación, sino clasificar más bien el comportamiento que tienen los miembros de esta familia, que tiene que ver con cómo se desempeñan, cómo interactúan entre sí, cómo es el método de crianza que utilizan. Y son 4 básicamente. Vamos a hablar de familias aglutinadas, ¿sí? Estas son familias que tienen dificultad sobre todo en la discriminación y en la individualización. Yo siempre les digo, son familias que funcionan como un clan, ¿sí? Todas para el mismo lado, y que por lo general este tipo de familia está regida por el amor materno, por la norma materna bajo el amor, y que como que va la mamá y todos sus pollitos atrás, ¿no? Entonces el rol paterno queda más bien un poco debilitado frente a esto. Yo a veces los llamo esas las madres que aman demasiado. Exacto. A veces la madre que ama demasiado provoca tanto daño que no se da cuenta, porque además cuando tenga un hijo adicto se preguntará por qué, que hice mal, y se culpará a sí misma porque ella amó y dio todo. Exactamente. Y en el error, ¿no? Sí, antes de continuar con esto, por supuesto que todo esto que estamos hablando son clasificaciones dentro del orden psicológico, pero que siempre recalcamos nosotros que cada uno hace lo mejor que puede y desde el amor. Entonces no hay nada que esté hecho adrede, sino que un exceso de amor a veces también genera dificultades, como cuando no hay o cuando no se puede expresar. Entonces eso es la base, ¿no? Dentro del orden psicológico se agrupan de esta manera para dar cuenta de cómo se comporta ese tipo de familia y por qué después puede ser un problema o desencadenar en una patología o en una enfermedad. Bueno, entonces estas de la mamá y sus pollitos, digamos, sería la familia de tipo aglutinada. También están las familias uniformadas, en contraposición con esta, que tienen una tendencia a la individuación, todo lo contrario, ¿no? Y el rol paterno es absoluto. Hay como mucho sometimiento a través de la identidad. Suele como este rol paterno uniformar al resto de los miembros de la familia. Y la interacción que se dan, los modos de comunicarse son más bien rígidos, estereotipados, fríos, ¿sí? Y que tienen que ver con lo que es impuesto, con la norma, con la regla. Entonces no da lugar al vínculo desde el amor, desde el afecto, desde la ternura. Por otro lado tenemos las familias aisladas, ¿sí? Donde predominan las individualidades, pero más bien como entes aislados, como un lema de vos hacés tu vida, yo hago la mía, y no nos involucramos, no hay espacio para el compartir, no hay espacio para la comunicación, para el diálogo. Entonces a partir de esto lo que tiene que ver con las normas y los valores queda relegado, pierde importancia. Cada uno hace su vida y los mensajes no tienen contenido afectivo, ¿sí? Entonces estas serían las familias aisladas. Y por otro lado tenemos, esto es lo que más se acerca a lo que familia en el principio hablaba de las familias perfectas, ¿no? Tienen que ver con las familias integradas, que son familias estables, con flexibilidad en los roles, ¿no? Se pueden ir ajustando los roles de cada miembro, son capaces de contener y de afrontar los problemas que surgen sin necesidad de expulsarlos o reprimirlos, o sin necesidad de negarlos, ¿sí? Los roles no son fijos, se generan cambios siempre que sean necesarios. Y la carga emocional de esta familia es regulada por el grupo completo. Todos son participantes activos, independientemente de los roles que tienen, todos tienen capacidad de participar y de generar algo, ¿no? Hay diálogo por sobre todas las cosas, y lo que es más importante es que el grupo, este sistema familiar, funciona como un todo, que es lo más importante para la hora de la comunicación, ¿no? Hay que tener en cuenta que toda familia atraviesa crisis, ¿sí? Crisis que son de orden vital, crisis que tienen que ver con cuestiones situacionales, ¿no? Como mudanza, o cuestiones más bien naturales, catástrofes, crisis que no se pueden evitar, y que cuanto la familia más
está constituida más bien en una base sólida, donde hay diálogo, donde hay comunicación, donde más se asemeja a esta familia integrada, es donde van a tener mayor capacidad de resolver y de enfrentar estas crisis que son parte de la transición de una familia, que no se pueden evitar y que hacen al crecimiento y al buen funcionamiento, ¿no? Ahora, como para ir un poco a lo que es familia y adicción, ¿no? El descubrimiento de un hijo adicto, de la adicción de un miembro de la familia, por lo general no surge a partir de un miembro de la familia, sino que viene dado por un tercero, en líneas generales. ¿Y por qué esto? Quizás hay un miembro de la familia que lo detectó, pero que por el modo de funcionar no se anima a decirlo, o lo reprime para sí mismo, ¿no? Esto de que tiene que ver con la vergüenza, con el temor, con no saber cómo resolverlo, entonces tender a negarlo. Es parte de no terminar descubriendo y que sea necesario que intervenga un tercero para dar cuenta. Discúlpame, sí. Meto un poquito la cuchara. Antes de ahondar más en la familia del adicto, a mí me gustó mucho, Camila dio este tema en el curso de preventores, y les hizo hacer un taller en el cual se repartieron en grupos y cada uno de los grupos tuvo que actuar como una obra de teatro cada uno de estos modelos de familia. Y me gustaría contar un poco entre las dos, Camila, a ver si recordamos todos los grupos, cómo representaron, porque en esa representación quedó absolutamente claro cómo es cada uno de estos tipos de familia. La familia aglutinada representaba un grupo de chicas que se iban a la competencia de patín, todas viajaban con la profesora de patín en un colectivo, menos una que viajaba con ella, con la mamá en el auto. Llegan al patinaje, todas están alrededor de la profesora, menos esta nena que está con su mamá, que la está peinando, preparando, alistando todo para que entre en la competencia. Una vez que entra en la competencia, esta mamá le está sacando fotos, está aplaudiendo todos los éxitos de la hija. Terminan las reuniones, la profesora de patín los invita a ir a un evento post-patinaje y la mamá de esta nena dice, no, nosotros tenemos un evento familiar y se la lleva. Eso es lo que decíamos de esa mamá que ama demasiado. La mamá está encima de la vida de la hija, quiere vivir la vida de la hija, vive todo con ella, es fantástica, es amorosa, la ama demasiado, pero no la deja ser, no la deja individualizarse, o sea, ser ella miembro de un grupo, moverse con el grupo, independizarse, cortar el cordón umbilical, son madres ahogantes. Exacto. Estuvo muy bien representado, ¿no? ¿Por qué generamos esto o lo planteamos como una dificultad o un problema o como una familia que termina funcionando disfuncionalmente? Para mí, yo sin ser psicóloga, yo veo en esta hija una imposibilidad de vivir su propia vida. Exacto. Siempre está la madre queriendo vivir la vida junto con ella, entonces le dificulta la maduración, la independencia. El día que se case, la mamá va a estar en todo, le va a elegir el vestido, le va a preparar la fiesta, va a estar absolutamente en todo, nunca va a poder independizarse de esa madre. Exacto, desde el ámbito de lo psicológico y que está incorporado en el nuevo Código Civil, hablamos de lo que tiene que ver con la autonomía progresiva. Ajá. Y es con esto que se va adquiriendo cada persona la adquiere según su propio desarrollo en determinados momentos, ¿sí? No se puede decir que dos personas a los 13 años ya tienen autonomía progresiva porque tiene que ver con el crecimiento de uno. ¿A qué hace alusión? A las posibilidades y capacidades que tiene cada persona para tomar decisiones por sí mismo. Con una familia que actúa de esta manera, con una mamá que desde el amor 100%, pero que invade y que no deja resolver, que no deja ser a un hijo adolescente, estamos totalmente invalidando la autonomía familia progresiva. Desde adentro se ve a sí misma como perfecta. Exacto. ¿Qué más puede dar esa madre que ama tanto, que está en todo al lado de su hija? O sea, nunca se van a dar cuenta por sí mismas que son una familia con problemas. Exacto. Y el segundo modelo que representaron, si no recuerdo mal, un hijo pedía permiso para hacer algo y la madre no resolvía nada hasta que llegara el padre, ¿no? Exacto. Esto lo resuelve tu papá, o sea, era la norma paterna, era... Yo lo describiría, sin ser psicóloga, decir los términos tan bien planteados por Camila, como un papá tipo milico. Sí, tenía ¿no? que ver Yo con... Yo marco las reglas y toda la familia está esperando a ver qué dice el padre para tomar una decisión, porque no se puede tomar ninguna. Exacto, y con lo que planteaba el hecho de que el chico quería irse a estudiar arte y que donde venía de un padre médico o abogado, y donde la mamá estaba de acuerdo, pero igual le decía que lo decida el padre. Ahí para mí el problema de estos chicos criados así,
es que se fomenta mucho la mentira. Esos chicos, para hacer lo que quieren hacer de su vida, van a tratar de ocultarle a ese padre militar, digamos, ese padre todopoderoso, manda más, le van a ocultar lo que hagan. Se puede generar por un lado la mentira o por el otro lado la frustración absoluta por hacer lo que no quiere hacer, y vivir de esto, trabajar de esto, formar una familia. Exacto. Como sea. Tantos chicos que estudian lo que los padres quieren. Y esto genera una frustración y a largo plazo una depresión y es como un círculo vicioso, ¿no? En donde ¿por qué tengo que probar otras cosas? Porque el vacío está adentro de cada uno. Exacto. Realmente. Exacto. Este es el peligro, ¿no? Exacto. De no poder tomar decisiones. El tercer tipo de familia lo representaron con un aislamiento total, o sea, cada uno estaba en la suya. Llega uno de los hijos, no me acuerdo bien cómo era, llega uno de los hijos, la mamá, pregunta por el padre, nadie sabe dónde está, pregunta por el otro hijo y no sé, por ahí andará, o sea... Cada cual con su celular. Todos encerrados en el celular, sin ningún tipo de comunicación. Uno, o sea, que es la hora de comer, la mamá preparó la comida, pero uno dice, no, yo me voy para tal lado, y la dejó plantada con la comida, o sea, nada... Cero unión familiar, cero diálogo, cero interés por el otro, ¿no? Exacto, sí. Bien, y después, bueno, la familia ideal, donde todo se consulta, todo se dialoga entre todos. Yo digo, la familia perfecta, sí. existen. Es lo que se espera como ideal. También algo que es importante aclarar, que no lo dije antes, que en cada familia puede pasar por diferentes momentos de estos tipos de familia. Tengamos en cuenta que son los tipos de comportamientos familiares. Entonces, quizás en algún momento nos comportamos más aglutinados y en otro momento más aislados. No tienen que ser estáticos estos momentos. En ese caso del aglutinado, a mí se me ocurre acotar esto. Cuando vos tenés una madre tan posesiva, la ausencia del padre está dictada por la misma madre. Y a veces no es un problema del padre que no hubiera podido asumir su rol paterno. Si no hubiera tenido una madraza así al lado, podía haber sido más equilibrado. Pero ese padre se queda a un costado, no lo dejan entrar, entonces renuncia a su rol y después los chicos se quejan muchas veces de padre ausente, padre que no cumple con el rol, ¿no? De todas maneras, yo considero siempre en cuestiones de pareja, de padres, de familia, que siempre hay una responsabilidad compartida, porque si hay uno que no hace, hay uno que hace demasiado, claro. Y si hay uno que hace demasiado, hay uno que no se esforzó quizás por acceder. Entonces, claro. Siempre la responsabilidad es compartida desde este lugar, me parece que es importante tenerlo en cuenta, y que por eso desde todos los ámbitos fomentamos el diálogo y que sea el mismo discurso, sea padre con madre, como sea que esté formada esta familia, que sea el mismo discurso, aunque no estén juntos, el que se les pueda trasladar a sus hijos, ¿no? Exacto. Se me ocurre que... no, ahí se me fue la idea que tenía en la cabeza. Bueno, iba a contar algo más y se me fue. Bueno, no importa. Más o menos hemos tratado de ver los modelos de familias corrientes, ¿no? Donde hay familia, hay padre, madre, pero hay distintas formas de interactuar entre ellos y de cualquiera de estos modelos puede surgir un hijo adicto y lo que iba a decir y se me fue, pero el Alzheimer me está faltando. Yo ya dije el primer día que no puedo seguir con la hilación de palabras, me tengo que retirar. Lo que quería decir es que cuando tenemos un adicto en esta familia, lo que tratamos en el tratamiento del adicto justamente es recomponer estos roles, recomponer el diálogo, recomponer muchas veces el rol de padre ausente que faltó tanto, que es lo que más nos cuesta, pero tratar de cultivar el diálogo de ese padre con ese hijo. Hemos tenido o un padre que ha estado ausente con una madre demasiado presente, que es lo más común, o un padre que ha sido demasiado exigente, demasiado estricto, demasiado limitante, que no ha sabido dialogar con los hijos porque lo único que hace es morder y ladrar. Entonces uno tiene que rearmar ese diálogo con el padre. También con la madre, también a veces la madre es con la que no se puede hablar, hay toda clase de modelos, pero bueno, la terapia del adicto, la rehabilitación, es una terapia familiar que trata de construir relaciones más sanas para el futuro de la vida de este adicto recuperado. Exacto, y sobre todo teniendo en cuenta, Patri, que esto era a lo que iba hoy,
que en la familia del adicto siempre hay una modalidad adictiva, ¿no? Cualquiera sea el comportamiento del tipo familiar, siempre hay una modalidad adictiva, o hay un familiar que se automedica, o alguien que es adicto al trabajo, o alguien que pasa muchas horas con las pantallas, o que toma alcohol en cualquier fiesta porque si no, no es fiesta. Entonces estas modalidades están presentes y por eso es importante que la familia forme parte de cualquier tipo de tratamiento, porque está también, no nos olvidemos que el adicto es un síntoma, es el chivo expiatorio de este sistema disfuncional. Sí. Bien, vamos a terminar con este bloque, hacemos un pequeñísimo corte y volvemos enseguida. Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa. En la primera edición a las 13, toda la información en vivo, los temas de los que está hablando la ciudad, las historias que te conmueven. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo en el regreso a casa, las mejores imágenes, los testimonios del momento y también a la medianoche para terminar el día bien informado. Somos Noticias a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Paraná. Bueno, en este segundo bloque vamos a contemplar algunos casos particulares de adictos tratando de describir sus familias, o sea, qué pasó con su familia. Vamos a darle un nombre de fantasía a nuestro primer ejemplo, lo vamos a llamar Jorge. Y Jorge vivía con una madre que estaba sumida en un estado de melancolía, además con una relación de pareja que la podríamos llamar ruinosa. Entonces, la madre melancólica es una madre que se convierte para ese hijo en un verdugo psicológico, y el padre queda ausente de la vida del hijo un poco por la misma expulsión que le da el estado de la madre, ¿no? Entonces, este hijo crece embotado, crece aislado de la relación parental, solo con su computadora, o sea, el típico acompañamiento de los hijos, tanto niños como adolescentes, cuyos padres están sumidos en problemas que no pueden atenderlos a ellos, el acompañamiento es la computadora o el celular. Empiezan con la computadora y el celular, viven, esto se convierte en un refugio para toda su ensoñación y su fantasía, y viven en una total pobreza afectiva, viven en estado de tristeza. Hay muy pocas estimulaciones verbales, o sea, poca comunicación verbal con la familia. La pantalla no les habla a ellos, o sea, la pantalla donde juegan, donde ven videos, no es una comunicación verbal. Se alejan también de compañeros de su edad, porque cuando los padres no fomentan actividades en esos hijos, no tienen acompañamientos de chicos de su edad, salvo cuando en la adolescencia abandonan la computadora solo para salir con la junta con la que se encuentran en la calle, ¿no? Y en la calle van a encontrar, junto con la junta, otros elementos. Acá aparece habitualmente el consumo de marihuana. El consumo de marihuana para contrarrestar este sentimiento de soledad, porque la marihuana lo que les va a dar en forma inmediata es esa sensación de bienestar típico que nosotros siempre describimos de la liberación de dopamina, ¿no? El estado de bienestar típico de la droga, y de a poco va a ir entrando en el síndrome amotivacional, va a ir entrando en estos estados de altibajos, de subidas y bajadas, con pérdida de motivación, con lo cual lo más probable es que termine abandonando los estudios. A medida que aumente la dependencia al porro, va a ir habiendo cambios de conducta cada vez más profundos, hasta que algún día va a ser abandono de la casa, o va a entrar a escaparse de la casa, a aparecer cada tanto, hasta que entre en su vida las infracciones de tránsito, chocar con la moto, robar, tener caídas en la policía, entra en el consumo de cocaína,
Y para este caso en particular, nuestro paciente de tratamiento, Jorge, la entrada a tratamiento vino cuando tomó intervención el padre. Cuando entra en escena y empieza a interesarse por el hijo, es el padre el que lo lleva a tratamiento. Después que el hijo hizo toda una carrera adictiva completa. En estas situaciones ahí, cuando cae el orden parental, entra a jugar un rol importantísimo el narcomenudeo, el dealer que lleva a ese consumidor de marihuana y cocaína a ser un cómplice de él, vendiendo también para poder pagarse su propio consumo. El dealer le llena enormes vacíos, ese adolescente que ya está en conflicto familiar, en conflicto con la ley, entra más en conflicto con la ley porque entra a vender, y su ejemplo a seguir es el dealer que se convierte en el ídolo, porque es el que logra, el que tiene todo lo que él quiere tener, el que tiene movilidad económica, digamos, él consigue tener independencia económica con esto. Entonces va creciendo en una escuela de delito en vez de crecer en la escuela de la familia, de los valores familiares. O sea, hubo absolutamente familia ausente. Claro, esto, Patri, nos pone, sobre todo a los psicólogos, ¿no? Desde el lugar de la clínica, desde la terapia, cómo nos confronta constantemente con lo que tiene que ver con el dolor familiar y sobre todo con el dolor de este joven, de esta persona, que quedó realmente olvidada. Estamos hablando de un tipo de maltrato también, porque siempre se reconoce el maltrato como lo que tiene que ver con los golpes, con el abuso de poder, pero ser olvidado, ser dejado de lado, también es un estilo de maltrato, ¿no? Sí. Y donde el hogar claro. Dejó, ya no Pero es el hogar que... Lo interesante acá es que si uno trata de buscar culpas, nos encontramos con que la base de la crianza de esta criatura, de este adolescente, cuando llega adolescente, es una madre melancólica, o sea, una madre con un problema psicológico, psiquiátrico, sin tratamiento, que es el que lo sume a ese hijo en la soledad afectiva. Exacto. Entonces, en este caso, cuando hay una madre sin tratamiento, también hay maltrato para esa madre, ¿no? Claro. Cuando hay un padre que no pudo ver la enfermedad de esa madre, sí, como para someterla al tratamiento, o para asumir él el rol de padre que ese hijo necesitaba. Exacto. O sea, es que, ojo, perdón, pero siempre, yo lo veo mucho esto, cuando hay una persona, un miembro de la familia con enfermedad psiquiátrica, el otro, en vez de bregar por la sanación de ese enfermo psiquiátrico, o sea, no se asume la enfermedad psiquiátrica, no se asume la necesidad de consultar a un psiquiatra. Entonces, el otro que no puede luchar contra esa enfermedad psiquiátrica, se hace a un lado y se borra. Exacto. ¿No? El otro se borra. Sí. O sea, es común que si el enfermo psiquiátrico es el varón, termine expulsado de la casa. Y si es la mujer, el varón se borra. Se va. Sí. ¿No? Entonces la criatura queda, en este caso, con la mujer melancólica. Exacto, que tenemos muchísimos casos de esto que llegan a tratamiento donde hay una madre adicta a cargo de sus hijos, sí, y donde estos hijos adolescentes en general o cuando son más chiquitos van creciendo como a la deriva también, a la deriva de quién les puede dar una mano. Entonces hay dos personas o más de dos personas que están siendo vulneradas en su derecho, vulneradas en su salud, vulneradas en su estado psíquico y emocional, ¿no? Exacto, o sea, estos son los casos verdaderamente patológicos donde uno explica el porqué de la adicción. Las imágenes que estamos viendo en pantalla tienen que ver, la mayor parte de ellas, con estos chicos que están solos. Sí, hemos tratado de buscar imágenes que muestren esa soledad completa, soledad afectiva, soledad de palabra, de transmisión de palabra, de transmisión de valores, de sentimientos, de todo. Esos chicos que encuentran el refugio en la calle. En la calle los va a encontrar la droga y los va a encontrar el dealer, ¿no? Otro caso, podemos hablar de otro paciente, son pacientes reales, ¿no? De una comunidad terapéutica muy sofisticada de Buenos Aires. Vamos a llamarlo Juan. Y el caso de Juan es un caso de un chico que vive en una familia adicta con varias generaciones de adictos. Entonces, todos consumen.
Según dice el doctor Yaría, el director de la DIVA, el 30% de los adictos que él recibe en su comunidad terapéutica, que son los pacientes duales, el 30% tienen familiares en carrera adictiva. 30% de los adictos con familiares adictos es un número sumamente grave, un número preocupante, porque de un adicto, cuando se convierte en adulto y tiene hijos, ¿qué otra cosa puede surgir o qué otra cosa puede criar que un hijo adicto? O sea, esto es gravísimo. Cuando uno trata de recuperar a uno de estos hijos, si no hay recuperación de los padres, que son los referentes, es muy difícil la recuperación de ese hijo, aun cuando haga tratamiento con internación o cualquier tipo de tratamiento que haga, ¿no? No puede, esos padres adictos no pueden transmitir una cultura ni siquiera de cuidado de la salud, de nada. Exacto, sí. Por ahí la única alternativa es que haya, digamos, algún otro miembro de la familia que vele durante la infancia y la primera adolescencia, y que después los hijos, ante ese sufrimiento, ante ese dolor, se rebelen y quieran todo lo contrario, ¿no? Que hemos conocido casos sí. Pero son casos donde los que se hacen cargo son los abuelos. Claro, ¿no? Exactamente. O sea, hijos criados por sus abuelos, cuando los abuelos rescatan a los hijos de esta familia, así, pueden seguir un mejor camino. Ahora, ¿qué carga para los abuelos? Sí. Porque también depende de la edad de los abuelos, de su estado físico, de la energía que tengan para criar niños y adolescentes. Porque también nosotros hemos visto casos de pacientes adolescentes en tratamiento cuyo garante familiar son los abuelos, y los abuelos no pueden lograr los límites que necesita poner el garante familiar. Exactamente. Porque los adolescentes a los abuelos, digamos que los pueden, los superan, ¿no? Exacto. Bien. Por eso, Patri, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con la salud familiar, tenemos que tener en cuenta 4 conceptos que son básicos, que son claves y que tienen que ver con el amor, con los límites, que es algo a lo que se le tiene mucho miedo, a la puesta de límites todavía, porque se lo asocia al maltrato y no tiene nada que ver con eso. Los valores y la organización, todo lo que tiene que ver con una estructura, con un orden, un funcionamiento que va a llevar a brindar seguridad, la seguridad que toda persona en crecimiento necesita, e incluso todo adulto, ¿no? Exacto, la familia justamente es una fuente de ordenamiento de la vida. Orden, exacto, orden. Sí. Exactamente. Eso es muy importante. Bueno, un caso 4. Otro tipo de paciente. Este comenta: compartí merca y mujeres con mi viejo. Es un adulto con un padre septuagenario consumidor que ha consumido con él y ha compartido, como dice el paciente, merca y mujeres con el viejo, con su viejo, como dice él. Bueno, en este caso particular, el paciente, que no le hemos puesto nombre, sí, Oscar, a los 17 años ya tiene un largo viaje por instituciones y por comisarías, ya ha pasado por todos lados. El abuelo se murió por consumo y el padre está consumiendo, y él empezó a consumir a los 12 años. Este es un caso de un adolescente que entra en tratamiento con el padre. Entran los dos en tratamiento al mismo tiempo. Es imposible, casi imposible rescatarlo de otra manera, ¿no? Exacto. Pero un padre viejo ya, sí, viejo, que entra en tratamiento junto con el hijo para tratar de rescatar al hijo. En estos casos donde falló la familia, también fallan las instituciones. Fallan las instituciones porque las escuelas no pueden contener estas situaciones particulares. Y acá es una cosa que a mí me interesa mucho cuando las escuelas llaman, incluso cuando los docentes vienen a hacer los cursos de preventores, nos llaman para que les demos alguna indicación, ¿no?, de cómo hacer trabajo preventivo con los chicos en la escuela. Y yo les digo siempre a los docentes, empiezo con una frase que es clave para mí, que lo tienen que entender. Los docentes no son magos. Los docentes no pueden resolver todos los problemas de los chicos que reciben en el aula. Los chicos que vienen de estas familias multiproblemáticas, de estas familias disfuncionales, llamémoslas así, de estas familias de poliadictos, familias no solo de adictos familiares, de varias generaciones de adictos, sino muchas veces la generación superior de estos chicos son vendedores, o sea, están en el narcomenudeo, y los hijos se crían
con este mensaje de permisividad hacia el tráfico, además del consumo. ¿Qué pueden hacer los docentes para contrarrestar este mensaje familiar? Porque este es el mensaje que da la familia. ¿Cómo lo pueden contrarrestar las instituciones? Solas no pueden. No, claramente no pueden solas. También sabemos que no lo pueden ignorar, ¿no? No se debe ignorar, porque hoy la escuela, por suerte o no, pero deja de ser la escuela la que enseña únicamente, la que enseña la currícula, lengua, matemática, sino que pasa, perdón, a ser parte del sostenimiento de cada familia, de cada alumno. Entonces no puede hacer como que no pasa nada cuando sí pasa. Claro. Tienen que estar preparados y trabajar, yo siempre recomiendo, ¿no?, lo que es el trabajo en red, el trabajo con otras instituciones, con instituciones barriales, con la policía, con el COMNAF, con la unidad de apoyo, con otras instituciones que sí puedan intervenir. Exactamente. Y que el mensaje sea por eso, sostenido lo importante en la escuela. es que el docente no crea que él solo puede arreglar esto en el aula. El docente no puede. Por eso yo digo, las escuelas deben tener gabinetes con psicólogos, trabajadores sociales dentro de la escuela que pueden intervenir en estos casos, porque estos chicos no pueden ser casos perdidos donde digamos acá no podemos hacer nada, no tenemos que lavar la mano, dediquémonos a los chicos sanos, porque estos chicos son rescatables si hay, como vos decís, una red de contención alrededor del que les dicte un mensaje diferente, porque estos chicos tienen que lograr llegar, es decir, pasar la etapa de la adolescencia, que es tan dura y tan difícil cuando no hay mensajes claros, y poder llegar a ser adultos jóvenes con una cabeza diferente. O sea, deben ser adultos jóvenes con un espíritu crítico que pueda zafar de ese modelo familiar que se le dictó desde la cuna, pero deben zafar a través de un mensaje diferente dictado desde las organizaciones de la sociedad. Exactamente, ¿no? Y donde se intervenga realmente. Pero además el mensaje no solo tiene que ser para estos chicos que están en estas situaciones, sino para el resto, ¿no? Para el grupo en su totalidad, poder sostener un mensaje de prevención, que esta parte también les cuesta a las instituciones, porque como que constantemente se ven autoboicoteados, ¿no? por los demás, o por estos episodios que cada vez son mayor. Hoy estamos teniendo, estamos hablando acá de la ciudad de Paraná, muchísimos casos de intentos de suicidio, y que muchos de estos intentos de suicidio quedan como tapados o escondidos debajo de un consumo, o viceversa, ¿no? De un exceso de consumo. Entonces, también plantearnos qué está pasando con estos adolescentes y cómo, como instituciones educativas y que transmitimos valores y mensajes, ¿cuál es el mensaje que les damos de cómo sobrellevar las dificultades, de cómo enfrentar distintas situaciones, de cómo reconocer las emociones y cómo encauzarlas, porque también tiene que ver con esto? Exacto, vos estás hablando de la necesidad de la intervención más allá del docente, o sea, más gente que el docente. O sea, los chicos se encuentran en la escuela, fuera de la familia, el lugar donde los chicos están es la escuela. Entonces, desde la escuela hay que encontrarlos a estos chicos, hay que ir a buscarlos e intervenir. Y vos estás hablando de conceptos que son aplicables por psicólogos. O sea, necesitamos más psicólogos, más trabajadores sociales, un equipo más personas, interdisciplinario. Exacto, interdisciplinario, porque muchos necesitan psicopedagogos, pues justamente para ayudarlos para no abandonar la escuela, que es tan importante, es clave que no haya abandono escolar, no solamente porque aprendan matemática y lengua, sino por todo esto, herramientas para la vida y también herramientas para la salida laboral. Exacto. Estos chicos no pueden abandonar la escuela para no tener después ninguna salida laboral, porque entonces su destino va a ser el narcomenudeo y no otro, o el delito directamente. Exacto. Ahora, Patri, también me parece importante aclarar que con todo este mensaje que estamos transmitiendo, no le quitamos la responsabilidad a la familia como institución, como sistema, que nos referimos en el primer bloque. La familia es la primera que tiene la responsabilidad de poder regular todo esto. Estamos hablando de cuando hay familias muy disfuncionales, donde, bueno, sí o sí se tiene que dar intervención a otras redes, a otros sistemas, a otras instituciones. Y acá es importante discriminar, ¿no? Donde es posible trabajar con la familia para corregir pequeños errores, pequeñas disfuncionalidades, y donde es necesario trabajar con el menor, con el adolescente, porque es imposible cambiar nada dentro de la familia, porque en definitiva tenemos que entender que las familias son
están conformadas por seres humanos que son libres e independientes y que pueden cerrarnos la puerta y decirnos no se metan con nosotros. Entonces, las instituciones deben meterse en la vida del adolescente para tratar de cambiar su rumbo. Bien, terminamos con este bloque, esperamos haber sido muy claras y después de un pequeño corte vamos a tratar de llegar a una conclusión final. Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa. En la primera edición a las 13, toda la información en vivo, los temas de los que está hablando la ciudad, las historias que te conmueven. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo en el regreso a casa, las mejores imágenes, los testimonios del momento y también a la medianoche para terminar el día bien informado. Somos Noticias a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Paraná. Hemos escuchado una expresión del doctor Yaría que a mí me prendió muchísimo en uno de los últimos artículos que escribió, que dice que en nuestro país hay un default humanístico, una expresión sumamente interesante porque hay temas importantísimos que hacen al capital humano y social de una nación que son olvidados por los políticos y olvidados, o sea, centrando todo, la protesta social y el interés de los políticos para hablar de emergencia, estado de emergencia exclusivamente alimentaria. Y se olvidan de situaciones como las que se están viviendo en los conurbanos llámalo así, lo que rodea las grandes capitales, como conurbano de Buenos Aires, de Rosario, de Mendoza, de Córdoba, de las grandes ciudades, donde mucho más allá de la emergencia alimentaria y del hambre, hay que afinar la puntería en la visión para ver también la epidemia enorme del consumo de drogas junto con la epidemia de enfermedades mentales por el uso de drogas. Lo hemos dicho en muchos de nuestros programas, muchísimos. Hemos hablado de que la mayor parte de los delitos de los que se habla, que ocurren en la calle, hoy que se está hablando todos los días de los femicidios, que ahora ya llegamos a un promedio de 1 cada 20 horas en la Argentina, todos estos delitos de violencia de género, la mayor parte de ellos están provocados por problemas de adicciones. O sea, son delitos llevados a cabo por personas que están en estados de descontrol mental, del descontrol de los frenos de su lóbulo frontal, ya sea por desarrollo de brotes psicóticos o de verdaderas psicopatías, o sea, psicopatías adquiridas por el consumo de droga, de lo cual también hemos hablado en un programa destinado a la salud mental. Todo esto está olvidado por las políticas que se llevan adelante en nuestro país, ¿no? No sé. Yo creo también que ninguna de estas emergencias que están en boca de todos los políticos y de toda la sociedad, ninguna de estas emergencias va sin consecuencia de la otra, ¿no? Es decir, hay hambre y hay más gente en la calle, y hay más gente en la calle, y hay más drogadictos, y hay más drogadictos, y también hay más explotación sexual, y es un círculo vicioso, exactamente, ¿no? Exactamente. Por eso se habla del default humanístico. Exactamente. Es decir, todo lo que falta como capital humano. Es decir, tanta gente en situación de emergencia, que es mucho más allá de la emergencia alimentaria. Claro.
que tiene que ver, es una emergencia humana. Exacto, en humanística, todo sentido, tal una cual, emergencia de foro humanística, humanístico. sí. La definición Sí, de Yaría me es parece perfecta. sensacional en ese sentido, ¿no? Y que no se pone en palabras, en realidad, que toda esta emergencia en cuanto a la salud mental no llega, no está en todos los medios, no es se habla, no se habla. A mí me indigna que no se hable. Claro, y que no se habla no significa que no suceda, porque hemos estado mencionando la cantidad de casos de suicidios o de intentos de suicidio que están aparejados, acompañados de excesos de consumo. Comentábamos recién la cantidad de trabajadoras de la calle, de la noche, que están asociadas al consumo también, que consumen explotadas para por proxenetas que son adictos, que son narcotraficantes, que les proveen la droga, las explotan sexualmente. O sea, son, como siempre dijimos, el delito del narcotráfico es un delito asociado a muchos otros. O sea, junto con el narcotráfico está la trata, están totalmente de la mano. Me contaba Camila fuera de cámara que ella ve, trabajadora de la noche, cerca de donde ella vive, ve al proxeneta explotándolas, insultándolas y demás, y lo ve aspirando cocaína. O sea, es el adicto que seguramente también trafica con drogas, que en parte de lo que le paga a sus explotadas sexuales debe ser con droga, o sea, les provee también. Es todo un círculo. Es un círculo vicioso. Es un círculo sí, de decaimiento de la raza humana, ¿no? De la condición humana. Acá hay una caída de la familia, hay una caída de las estructuras sociales, hay un descuido de los más jóvenes en el tema de tratar de prevenir el uso de drogas para que no caigan en estas situaciones fundamentalmente de calle, donde los gana la calle. Porque cuando el adicto ganó la calle es cuando está más expuesto a todas estas cosas. Pero aún sin ganar la calle, cuando yo hago hincapié en la enfermedad mental, que no podemos dejar de hacer hincapié en esto, la adicción lleva necesariamente a enfermedad mental. Hemos hablado muchas veces de la psicosis canábica como una epidemia mundial, y después de la marihuana viene la cocaína a nuestro país, en otros países viene la heroína, ojalá nunca lleguemos a eso, pero con la cocaína hay un montón de desarrollo de patologías psiquiátricas que no se atienden y que no se mencionan. Exacto. A mí me importa que cuando los periodistas, sobre todo, hablan de los delitos que se cometen, hablan de femicidios, hablan de violencia de género, incluso hay muchas parejas mediáticas hoy en día peleándose por los canales de televisión, donde unos acusan a otros de ser adictos, consumidores y de ser violentos y demás, donde el canal, el periodista que entrevista hace hincapié en la violencia, hablar de la adicción es como acusarlo de cometer, o sea, no ver al adicto como un enfermo, sino como un delincuente. Entonces no lo digamos, porque si vos me decís en cámara que soy un adicto, te voy a denunciar y te voy a hacer un juicio por calumnia, por injuria o por lo que fuere. O sea, está todo esto mediático de negar la adicción como una enfermedad y la violencia como síntoma de una enfermedad mental. Yo creo que hay dos cuestiones también, Patri. Una es la de negar y la otra es la de naturalizar, claro. ¿sí? Que no es lo mismo y que es peor, digamos, la naturalización, porque pasa a ser normal, esperable, no tiene importancia el hecho de que alguien consuma, ¿no? Entonces ahí se niega la enfermedad, pero se naturaliza el consumo y es parte de todo momento en la sociedad. A mí me parece también importante hacer un llamado de atención a los jovencitos, niños y niñas, adolescentes, que se ponen de novios con consumidores. O sea, el noviazgo con un consumidor que no toma conciencia de su consumo, que está en escalada de consumo, que está en camino a la adicción, que seguramente va a terminar siendo un adicto y como adicto seguramente va a terminar siendo un enfermo mental, no es lo que yo como madre quisiera para novio o novia de un hijo o hija. Entonces, los padres tienen que estar muy atentos en estos noviazgos adolescentes para prevenir estas relaciones con novios adictos. Y si en definitiva se produce el noviazgo con un adicto y es muy difícil cortar relaciones afectivas, hacer todo lo que esté al alcance para poner a ese adicto en tratamiento. Es decir, el tratamiento del adicto, aún del consumidor no adictivo, no compulsivo, pero el consumidor abusivo al que ya le cuesta
no consumir porque se siente muy bien consumiendo, porque no la quiere dejar, aunque no lo tenga, ve como un problema. que no lo ve como un problema, y aunque no tenga esa compulsión y ese síndrome de abstinencia cuando deja de consumir, es hora de ponerlo en tratamiento. Vamos a insistir siempre en esto, el tratamiento temprano. Hemos tenido acá el testimonio en el programa, no sé si el pasado o el anterior, de una mamá que detectó el consumo de su hijo a los 15 años, lo puso en tratamiento y a los 17 el chico está recuperando y siguiendo con su vida. No quiere decir que no pueda recaer, obviamente cualquier adicto recuperado puede recaer, pero lo importante es que retomó su vida, retomó el ritmo de estudios, la posibilidad de tener un proyecto laboral, una salida laboral posible, o sea, todo lo que es construir una vida desde la adolescencia. Los padres atentísimos, atentísimos. Y la prevención en los noviazgos, mucha prevención en los noviazgos. O sea, la política de puertas abiertas. Exacto. Tu novio es un consumidor, es un adicto, no lo quiero, tráelo a casa igual. Tráelo a casa. Porque traído a casa, a ver, ¿de qué manera puedo influir yo? Si yo tengo una chica de 15 años que se puso de novio con un chico de 16 que está consumiendo drogas y yo no lo quiero para novio de mi hija, pero es el novio que mi hija eligió, no puedo lograr que corte ese noviazgo, pues abramos las puertas de casa, porque cuando abramos las puertas de casa, de alguna manera yo voy a poder llegar a una relación con los padres de ese novio, ¿no? Porque si es el novio de mi hija, viene a mi casa, mi hija va a la casa de ellos, los padres de alguna manera toman contacto y cuando tome contacto yo puedo aconsejar y presionar a esos padres para que manden a ese chico a tratamiento a los 16 años, que es una edad temprana y a tiempo para que deje de drogarse. Pero no puedo permitir que siga adelante un noviazgo con un adicto que a mi hija la va a llevar a un gran sufrimiento, porque tarde o temprano ese adicto va a incorporar elementos de violencia. ¿Por qué? Entendamos bien, ¿por qué viene la violencia en el adicto? Viene porque se queman frenos que están en el lóbulo frontal. La droga impacta sobre el lóbulo frontal y por eso altera tanto las conductas. Ayer había un psicólogo español hablando en televisión del caso de hoy no me sale ahora el nombre, un caso de una persona que tuvo un accidente en el lóbulo frontal justamente con un disparo, con algo, un palo que le entró por el ojo y le salió por acá y le alteró todo el lóbulo frontal, le barrió la mitad del lóbulo frontal y esa persona de ser una persona, Phineas Cage, ahí está el nombre, esta persona de ser una persona común, normal, colaboradora, digamos, buena persona, se convirtió en un psicópata, simplemente por una herida importante en el lóbulo frontal que le barrió la mitad del lóbulo frontal. Entonces, de ahí se descubrió la importancia del lóbulo frontal en las conductas. Bueno, la droga ataca lóbulo frontal y por eso altera conductas, y por eso un chico bien criado, de una familia llena de valores, que ha transmitido todo, la droga le hace perder todo lo que adquirió. ¿Por qué? Porque lo violentiza. ¿Por qué lo violentiza? Porque destruye lóbulo frontal, que es donde están los frenos. Y una cosa importante de entender es que el ser humano, tanto como el animal, es de por sí malo y violento. O sea, lo que a nosotros nos hace buenos es la educación de nuestro lóbulo frontal. Si nosotros nos criáramos entre animales, saldríamos a defender territorio mordiendo, saldríamos a defender nuestra comida mordiendo, o sea, sin frenos, sin límites, como un psicópata, y sin culpa, porque la culpa viene de la educación de nuestro lóbulo frontal. Exacto. Por eso son las psicopatías adquiridas de las que habla tanto Yaría últimamente, por cocaína, quemado el lóbulo frontal, aparecen las psicopatías. ¿Qué es la psicopatía? No me importa nada del otro, no tengo empatía por el otro, hago el mal y no me duele, no me arrepiento, el sufrimiento del otro no me importa. Ahí vienen las violencias. Entonces, yo tengo una hija de 15, con un novio de 16, consumiendo drogas, que va a llegar a ese cuadro, yo tengo que lograr evitarlo de alguna manera. ¿Cómo lo voy a lograr evitar? No puedo romper una relación afectiva, es imposible. Puedo hablar mucho con mi hija, pero también puedo presionar a los padres de ese novio para que comprendan la necesidad de ponerlo en tratamiento y, de última, ser la herramienta del rescate de ese adolescente de 16 que necesita ser rescatado.
Exacto. ¿no? Entonces esto es importante que lo comprendan todos los padres. La necesidad de rescatar a los chicos cuando empiezan a consumir, aunque ellos digan que no tienen problema con el consumo, que lo controlan, que que no son adictos, que consumen porque les gusta, pero la van a dejar cuando quieran. Y este discurso de los chicos no lo pueden aceptar. Exactamente. Y recordar los 4 conceptos fundamentales para la familia, como para cerrar, Exacto. que eran amor, límites, valores y una organización, una estructura, ¿sí? Para siempre desde el amor, digamos, poder hacer lo mejor posible. Y hacemos un llamado al padre, presencia de padre. La mayor parte de los adictos tiene una ausencia, no necesariamente física, sino espiritual, material, de presencia afectiva de padre. Entonces llamamos al padre. Y con esto cerramos el programa de hoy y agradecemos como siempre que nos sigan. Hasta el próximo programa.